Como dice el viejo dicho de los abuelos, tras cuernos, palo. El tema ahora de la justicia pone como titular grave crisis de la justicia en la República del Ecuador. La Fiscalía pide fecha para formular cargos a 3 vocales. Doña Diana Salazar, ¿qué pasa con este enfrentamiento entre la Corte Nacional de Justicia, que internamente también le ha pedido al doctor Terán que deje el cargo ya de presidente de la Judicatura? El doctor Terán dice, nones. Y lo están haciendo es porque saben que conozco qué intereses tienen ellos detrás de estas decisiones que están tomando y los voy a enfrentar, dice. No va a acatar nada, no le teme a doña Diana Salazar. Bueno, mire usted en qué cuadro está la justicia del país en momentos en que queremos una justicia al servicio del pueblo, con transparencia, con tranquilidad, con verticalidad y con seguridad para que puedan operar bien. Lorena. Y vemos, Emilio, ahí cómo se priorizan los temas de la justicia. Hay muchísimos casos que investigar, empezando por los asesinatos que se han dado a políticos y funcionarios, pero vemos que ahorita el conflicto está entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, defendió la resolución del Pleno que decidió retirar la confianza al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Buenos días al doctor. Wilman Terán dijo, Lorenita, permítame añadir esto, que él no se une con corruptos que tanto daño le hacen a la función judicial. Como yo sé dónde están las goteras, no pueden impedir que vea casa adentro. Le pone más perlas al tema, la Fiscalía niega saber de posibles atentados, el periodista Anderson Boscán añade esas perlas, indicando que la entidad conocía de 3 casos relacionados con investigaciones de amenazas contra la vida de Villavicencio, de él. Fuego cruzado entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, buenos días. ¿Cuál es su lectura a esta nueva pugna que se ha dado en la justicia? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, doña Lorena o Lorenita y don Emilio. Mire, el Ecuador hoy es un país en llamas, por múltiples razones. Este tema de la justicia. Y recordemos, por ahí aparece alguien que va a la Asamblea y que quiere reformar la Constitución y que quiere aumentar las penas y lo demás. A ver, yo recuerdo a mi maestro, mentor y amigo, el profesor Jorge Zavala Vaquerizo. Él decía que el problema no estaba, y luego lo ha dicho el jurista alemán Cayambo, y lo dice Zaffaroni, Raúl Zaffaroni y Julio Mayer. El problema no está ni en la Constitución ni en las leyes. El problema está en los operadores de un sistema que no funcionan, que no sirven. Con esos malos operadores, el mejor código, la mejor ley, la mejor constitución, siempre estará en el tacho de basura. A veces nos quejamos del excesivo garantismo, dice Ferrayol, el padre del garantismo, dice, hablar de garantismo es hablar de derechos humanos fundamentales. ¿Qué es lo que pasa? A ver, mire, el primer consejo de la judicatura, porque nace con la Constitución de 1998, el primer consejo designado por la Corte Suprema aquella época, mediante un concurso público, donde se tomaba en consideración los antecedentes, la probidad, la deontología, la ética y los conocimientos. Y ese era un consejo que funcionó bastante bien. Con la constituyente de Montecristi se pensó que era mejor ir al llamado quinto poder del Estado. Y el tema no está en que definitivamente sea malo un quinto poder del Estado. Está en la calidad de quienes van a conformar el quinto poder del Estado. Porque, y me refiero, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si hubiera una exigencia del cumplimiento del marco normativo, que hubiera concursos transparentes, ¿ya? Y no amañados, como pasa más de una vez, y posiblemente pasó en la época incluso del doctor Julio César Trujillo. Amañados porque hay una consigna, ¿ya? Y esa consigna debe cumplirse. Y entonces, hoy nos encontramos con un consejo, el consejo que preside el doctor William Terán, Consejo de la Judicatura. El doctor William Terán está hablando hoy de corrupción.
Y él fue parte de un sistema, fue parte de la Corte Nacional, pues. A ratos parece un iluminado, no sé si se olvidó de su actividad como presidente de una de las funciones más importantes del Estado, que es la que tiene que ver con la designación y con el control y disciplina. Pero se echa perlas de tiempo en tiempo. Mire, por un sentido elemental hasta de respeto a la propia dignidad. Si a una persona, un órgano, como la función, y en este caso la Corte Nacional de Justicia, lo designa como su delegado y luego le retira la confianza, que es lo lógico, lo elemental, lo que habla de un respeto mínimo a la dignidad de la persona aludida, es que renuncie y se vaya del cargo. Pues. ¿Qué tanto interés hay si él no va a salvar a nadie en este país? Y lo mismo pasa con otro de los vocales. Entiendo que puede ser doctora, abogada, de apellido Barreno. Ella fue delegada de la Fiscalía General del Estado. Y la Fiscalía General del Estado hace tiempo la relevó. Pero esta señora renunció al origen de su designación y se quedó apoltronada. Y es una de las personas a las que le graban conversaciones en el reparto de cargos. Y hay otro delegado que está allí también, o vocal, el que también es grabado. Y cuando le van a formular cargos a ambos por tráfico de influencia, que es una forma de la corrupción, entonces decide el Consejo de la Judicatura de 5 miembros con el voto de 2. Entonces, la matemática les está funcionando mal. Sinceramente, se le salió todo el agua del coco. ¿Desde cuándo 2 es mayoría frente a 5? Y luego, sin ninguna vergüenza, sin ninguna pudicia, por eso yo hablé de la deontología y de la ética, apagan el audio, apagan la transmisión y luego aparece en una reconsideración, no, es que solamente ya habían 3. Y como 2 es más que 3, entonces sí, está bien la destitución. Mire, es vergonzoso lo que pasa en el país. Lamentablemente, habrá que esperar. Lo primero que tendrá que hacer la Asamblea, si quiere empezar a honrar el cargo, es votar a todos. Votar a todos, porque son una vergüenza para el país. Mire, yo alguna vez estaba en el proceso de capacitación. El Consejo de la Judicatura tiene una escuela de capacitación. No hace cuadros de por. Yo he estado en Venezuela como profesor y luego de posgrado antes de la era de Chávez, claro, hasta el 97. Y era profesor invitado en el Consejo de la Magistratura de Venezuela, donde no intervenía ni la Corte Suprema ni el gobierno. Era un proceso de capacitación muy exigente, incluso para poderse mantener en el cargo y para poder ascender. Entonces íbamos profesores de diferentes partes del mundo a las que nos pagaban, año 97, $100 la hora por dictar clases. Es como ser $500 hoy. Esta es la Venezuela de la bonanza. Entonces, se manejaba bien el Consejo de la Magistratura y la Escuela de Formación. En Argentina ya ha pasado una época de Macri. Hay un trabajo que se llama Justicia a la Carta, Raúl Zaffaroni hace prólogo. Vergonzoso también porque el presidente llama, se reúne con jueces. ¿Para qué? Para que cumplan consignas. Entonces, la podredumbre está allí y tiene que ser saneada, porque no hay control en la justicia. A ver, incluso ayer conversaba con miembros de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas. Somos apenas 8, pero a veces lo hacemos de manera privada y hemos pensado en el tema de la prisión preventiva, la forma frágil de excesivamente cómo actúan fiscales, cómo actúan jueces, y hoy, ojo, cuidado, comienzan ya a inventarse un argumento que lo hemos comentado. Es que no hay seguridad, es que me están amenazando, es que me pueden matar. Entonces, la corrupción se institucionaliza sin duda. Y se ha pensado que un buen mecanismo sería, por ejemplo, que no hayan los sustitutivos. Mire, ¿por qué, disculpen la expresión gráfica, por qué se prostituyeron las garantías constitucionales? Y disculpen la expresión, ese día se jodió Ecuador, porque los malos ejemplos han provenido de autoridades altas, incluyendo el Consejo de la Judicatura. Alguna vez al encargado, mucho tiempo que tampoco se quiere ir, Morillo, cuando lo quisieron banquear, corrió a pedir una acción de protección en el ámbito constitucional. Pero ¿cómo pueden
los controladores controlar honesta, moral y éticamente a los controlados. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en época de Ulloa también corrió, no sé dónde, un juez de Quinsaloma, no sé a dónde, a pedir una acción de protección. Y el propio Ejecutivo, cuando no le ha gustado un funcionario y quiere que no se posesione, pide una acción de protección. Por eso la expresión, disculpe, que está jodido el Ecuador. Porque no hay respeto a la institucionalidad, no se respetan las normas, no hay ética, no. Hay un mal ejemplo. Y si ese mal ejemplo existe, hay que cambiar. Se dice, a ver, la prisión preventiva debiera ser obligatoria. Y yo lo he discutido más una vez y digo de última ratio, sí, pero yo también creo en los derechos humanos de las víctimas. En delitos graves, graves, en caso de delincuencia organizada, donde hay antecedentes, hay sicariato, grandes cantidades de droga, la prisión preventiva debiera ser obligatoria. La prisión preventiva no debiera permitir sustitutivo. Y se termina de alguna manera de ponerle freno a este proceso de corrupción. Porque hoy, y es verdad, penosamente se asesinó al fiscal de Escobar, y se asesinó al fiscal de Durán y se ha asesinado a algún juez. Sí, es cierto. Pero ese también puede ser un argumento falsamente esgrimido. Ah, me están amenazando. A ver, y ya habrá tiempo para en su momento pensar los procesos de depuración que son imprescindibles, si usted quiere mejorar una función. Tendría que ver con saber con cuánto entró un fiscal o un juez a la función pública, y los policías también, pues, ¿ya? Tal vez los militares menos, porque están menos cerca del tema de la corrupción, aunque hoy con el tema de las drogas ya habría que mirarlo también en otro escenario. Pero Doctor, tendría que hacerse una auditoría para determinar qué cosa. ¿Con cuánto ingresa un fiscal? ¿Con cuánto ingresa un juez? ¿Con cuánto ingresa un magistrado? ¿Y cuánto tiene? ¿Por qué? Ahí sí, mire, yo creo que el gran aporte de Fernando Villavicencio fue habernos recordado que en el país existió un proyecto de ley de extinción de dominio, pero en su versión original, que lo hemos conversado, yo lo he conversado con ustedes, donde es imprescriptible, y si quieres póngale 50 años, buscar el origen ilícito de los bienes, que la ley se pueda aplicar de manera retroactiva. ¿Para qué? Para investigar enormes fortunas en el Ecuador de 3, 4, 5 generaciones, donde nadie se va a ir a la cárcel, pero los bienes mal habidos, ¿verdad?, que tienen un origen ilícito, esos bienes tienen que ser incautados mediante un procedimiento especial que no es la cárcel. Esa ley de extinción de dominio, ojo, ningún candidato presidencial habló sobre la ley de extinción de dominio. doctor, en ese Porque la tema, mayoría proviene de generaciones muy ricas. Entonces, cuidado, un tiro en los pies. Pero esa ley es una de las prioridades que tendría que tratar la próxima asamblea. correcto. Hay varios escenarios en esa introducción que usted nos ha indicado para orientar bien este tema, que es uno de los temas vitales, porque es la columna vertebral, la justicia, sobre la que descansa nuestra esperanza de que se vaya reorganizando el Estado, que las instituciones vuelvan a recobrar la confianza, credibilidad, manejo correcto, transparencia, y tengan la asistencia y respaldo del propio Estado para que los jueces ganen mejor, para que no haya excusa, para que puedan tener todas las facilidades de seguridad en un medio en que estamos alterados por este tema del narcotráfico, doctor. Pero este tema, doctor, tiene que ver con las salidas también. Una de aquellas es la que está indicándose, la fiscal hace, con un proceso que está incoando ya en contra del doctor Terán y otras personas más, otros jueces más involucrados ahí en el tema, que viene trayendo cola desde el doctor Walter Macías, etc. Ahora, se indica que otro caso, para darle una salida, podría ser que la Asamblea Nacional los llame, pero no esté en funciones, porque es el órgano que se encarga de fiscalizar precisamente las funciones del Estado. No está en funcionamiento. Se dice que podría ser a través del Consejo de Participación, el llamado para poner orden. Y también que puede ser combinatorio, que, por ejemplo, un gremio como el Colegio de Abogados combine también al Consejo de Participación. Se está especulando por varias vías, pero ¿cuál es la salida directa para poner orden en este tema, para que la Corte Nacional de Justicia funcione con un presidente que lo represente en la judicatura y puedan trabajar en conjunto por lo que nos interesa? Luchar contra la impunidad
y darle seguridad al país en materia de justicia. Doctor, adelante. Mire, gracias, don Emilio, porque la corrupción no solamente es apropiarse de dinero ajeno. La corrupción también se pone de manifiesto cuando se falla contra ley expresa o cuando se persigue a alguien por revanchismo, etcétera. Ahora, hay investigaciones en marcha, al parecer sí, por parte de la Fiscalía General del Estado, que ese es su rol o protagonismo. ¿Será lo que se ha hecho hasta ahora es suficiente? No. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que si bien es verdad es el ente nominador, no es el ente que la competencia nace de la ley y no es el ente que esté en capacidad de remover de sus cargos al Consejo de la Judicatura. Los colegios de abogados, y tal vez no todos los colegios de abogados son iguales, ni todos cumplen con su protagonismo histórico que es importante. Hoy lo está haciendo el Colegio de Abogados de Pichincha, hay un buen jurista, Paulo Caña, entiendo que el Colegio de Abogados también de la SUAY. Bueno, eso va a crear una suerte de presión ciudadana y pudiese ser que la vergüenza le llegue en un momento a quienes son funestos en el tema del Consejo de la Judicatura. Y no debiera quedar nadie allí. Y hoy, si están actuando ya en contra de ley expresa, por las razones que se están investigando, corren el riesgo muy cierto de ser sometidos a un proceso penal. Entonces, este es el toma y daca, que tampoco sea un pretexto para que haya persecuciones políticas, no, son detestables, cualquiera que sea el perseguido, con mayor razón cuando no hay motivo, pero si lo hay, que actúe la Fiscalía. Y la Asamblea tiene esas pruebas de fuego, como el Consejo de la Judicatura, como la ley de extinción de dominio, como los procesos de fiscalización pendientes, etcétera. Sí, esa es una tarea por cumplirse. Ahora, ¿qué pasa con las resoluciones abusivas y arbitrarias que ya se han producido? Como la destitución de un juez de la Corte Nacional, donde hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque el juez iba a celebrar la audiencia donde se iban a formular cargos a 2 miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo no va a haber conflicto de intereses? Lo elemental, lo ético, lo moralmente necesario es que esas personas no intervengan, pues. No se puede ser juez y parte, pero intervinieron ¿para qué? Para banquearlo al juez. Ahora, y además que tiene otros temas pendientes, el caso Las Torres y demás. Ahora, ¿qué hacer con esa resolución? El juez, con buen criterio, porque es un buen jurista, ¿qué ha hecho? Ha planteado una acción de protección, una acción de garantía constitucional. Fíjense que no siempre las acciones de protección y de garantías constitucionales son ineficientes y no siempre son indebidas. Son indebidas cuando se acude al juez de Quevedo o de Manglar Alto, pero hay un tema que no hay que perder de vista en este momento. Porque estamos hablando de jueces, estamos hablando de fiscales, consejos de la judicatura. ¿Y qué pasa con los abogados? ¿Qué pasa con los abogados? Penosamente, esto no le va a gustar a más de uno. Un abogado puede ser el artífice de un proceso de corrupción. ¿Por qué? A ver, en Guayaquil se ha denunciado y han mirado para otro lado el tema de amarrar los sorteos para que acciones constitucionales le caigan a un juez un día domingo a las 12 de la noche que está de turno, que es un juez, por ejemplo, de niñez y adolescencia. Y le califican como urgente cuando no había ningún acto urgente. Se hace la denuncia al Consejo de la Judicatura y mueve para otro lado. ¿Por qué mira para otro lado? Porque atrás de esas acciones muy importantes, que representan millones de dólares, hay importantes estudios jurídicos comprometidos. Es que esa es la verdad. Por eso hablé de la deontología, no solo de los jueces fiscales, de los abogados. Y aunque el Código Orgánico de la Función Judicial habla de la lealtad procesal, la posibilidad que un abogado sea sancionado, disculpe la expresión también, el día que sanciona a un pendejo o al que el sistema le retiró la cobertura, como dice Raúl Zaffaroni,
se vuelve vulnerable. ¿Cuándo? Cuando uno tiene protección. Entonces, hoy lo que está haciendo el juez destituido, ilegal, abusiva y arbitrariamente, es buscar el camino correcto. ¿Cuál es? Ahí sí procede. No es que hay que suprimir las garantías constitucionales, que se entienda bien, es que tienen que ser bien utilizadas. Y cuando son mal utilizadas, los abogados que tienen un protagonismo enorme y que están defraudando la confianza ciudadana también tienen que ser sancionados. Eso no les gusta mucho, pero es que la corrupción tiene un motor también. Y en muchos casos no es que el dinero llegue a la estratosfera, alguien interviene y ese alguien o ese intermediario, mire, en el tema de la corrupción, el mejor sicario, ¿cuál es? Es el dinero. Y lamentablemente los abogados en ocasiones son portadores de ese proceso de corrupción. Doctor, El tema es complicado, pero tiene que empezar a cambiar. doctor, hablando de sicario y de dinero, el día de ayer el periodista Anderson Boscan hizo revelaciones que realmente nos han dejado sorprendidos. Él indica que en el teléfono de señor Cherres, asesinado en el mes de marzo, se encontraron fotografías de él, de la familia, hay conversaciones y dice pues que la fiscalía no ha iniciado una investigación respecto a este tema, por eso él se vio obligado a salir del país porque estaba muy preocupado que puedan atentar con su vida y la de su familia precisamente por estas denuncias. ¿Cuál es su lectura respecto a estas revelaciones? Anderson Boscan, más allá de que le guste a uno y a otros no, pero hace un buen trabajo de investigación, ¿ya? Hay que admitirlo. Si una persona, y además tiene una buena cantidad de auspiciantes, si una persona que tiene hecha su vida en el Ecuador, que tiene a su esposa, que tiene sus 3 hijas, la una ya señorita y las otras 2, una niña, una adolescente, un día decide salir corriendo del país, va contra la lógica que lo haga por hacer lámpara, como dicen los muchachos, o qué sé yo, por llamar la atención. No tiene sentido, porque está arriesgando su estabilidad económica, su seguridad familiar, su hogar. Lo que dijo Anderson Boscan es sumamente grave. Es una de las cuestiones más terribles que se han conocido en tiempo oportuno en este país. Pero algo más. Y por eso es que no siempre hay credibilidad en la actuación de la Fiscalía. Porque también ahora a la empresa de Anderson Boscan le han armado, hay una investigación porque le hace la Fiscalía General del Estado, como para que no hable, por supuesto investigación de lavado de activos. Y él ha dicho, vayan a Andorra, vayan a Panamá, vayan donde quieran. Pero ¿saben cuál es la fuente? Fuente abierta. Ese es un cuento que se lo inventó la Fiscalía y la Policía, la Fiscal General del Estado ecuatoriano, en el tema sobornos. ¿Sabe cómo empezó el tema sobornos? Porque dice un teniente de la policía, pidió fuentes, que una madrugada, así como el iluminado, el Consejo de la Judicatura, estaba viendo el Twitter y que en el Twitter encontró que había un acto de corrupción y que eso le impresionó. Y le fue a decir al comandante general de la policía y le dijo, ponga en conocimiento a la señora fiscal general. Y así arrancó ese mamotreto jurídico que es el proceso soborno. ¿Con qué? Con una fuente abierta. Y hoy la Fiscalía se está inventando. ¿Sabe qué dice la Fiscalía? ¿Cómo están investigando? Porque una fuente abierta, el TikTok, encontraron que Boscan y Vivanco y la empresa están lavando dinero y los han sometido a proceso. Es una vergüenza que se acuda al TikTok. Yo en casa les digo, tengan cuidado, alguien puede replicar 1.000.000 de veces en el TikTok. La mayoría de las veces la información es inexacta, en ocasiones fraguada, mentirosa e inventada, se busca publicidad. Entonces, pero ahí está la infocracia que llama Bill Yang, ese gran jurista coreano, filósofo más que jurista, que es cómo los medios de comunicación pueden incidir. Entonces, no se investigan los sucesos de lo que afirma Boscan que ocurrió. Y es muy grave porque hay una serie de teléfonos allí, ¿verdad? Y ahora se dice incluso que quienes lo llevaron allí a Cherres son quienes lo ejecutan porque sabían dónde estaba y no quisieron dejar testigos, mataron a la compañera de él, a un amigo que estuvo en el día equivocado, a la hora equivocada, visitando a su amigo, llevándole comida y también lo asesina, y también al pobre conserje, que el conserje tenía un teléfono celular de alta gama que probablemente era de Cherres.
donde están fotos, hay videos. En la madrugada de ese día que lo asesinan, Cherres incluso habló con el prófugo, el que manejaba el tema de las petroleras a nombre del presidente Lazo. ¿Ya? En la madrugada conversó y ahí está. Es impresionante lo que se puede descubrir y está la investigación, es una investigación y la denuncia es una investigación sumamente grave, yo diría terrorífica. ¿Qué revela eso? ¿Qué inseguridad hay en el Ecuador? Absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque si los mandos de investigación, como habría que investigarse en el asesinato de Fernando Villavicencio, ¿a quién dejan en situación de indefensión porque no tenía seguridad alguna? Y yo dije en algún momento, ¿cómo que el general Carrillo, que ha sido director de inteligencia y todo, él dice que no confía en el mando policial? En una entrevista anterior dijo que eran traidores, ahora ya ha quitado la palabra de traidor. Pero, ¿por qué dice, bueno, es responsabilidad de la policía? ¿Quién ellos de seguridad había? No había ninguno. Doctor, pero hay un tema, Ajá. hay un tema para cerrar el diálogo. Entre lo revelado por el periodista Anderson Boscán, cita El Expreso esta mañana, también está un parte policial web del 1 de abril, donde se señala que no solo se conocía de un posible atentado contra él, contra Anderson Boscán, sino de 2 personas más. Y dijo que se trataría del entonces asambleísta nacional Fernando Villavicencio, cuando todavía estaba en vida, y del coronel José Luis Erazo, quien lideró la investigación y la elaboración del informe León de Troya. La Fiscalía aclaró que dicho parte no consta en el expediente y que las investigaciones de la muerte de Villavicencio y Rubén Cherres se desarrollan por cuerdas separadas y continúan. ¿Qué opina sobre esta otra parte, otra perla cultivada en este tema, doctor? Mire, la Fiscalía General del Estado, yo no sé con quién tiene compromiso, pero en el caso de Villavicencio hay sin duda un marco de impunidad hasta hoy absoluto y total. No se quiere investigar. Mire, como se maneja con el carácter de reservado la investigación, entonces no se revela nada, entonces la investigación puede ser presentada a medias, puede ser mutilada o puede ser inexistente. No hay confianza en la actuación de la Fiscalía General del Estado en la investigación de la muerte de Fernando Villavicencio. Yo no sé si en la investigación de la muerte de Cherres haya avanzado algo más, porque por último se conforman, ¿verdad?, con identificar a los autores materiales, pero los autores intelectuales, el que da la orden, el que contrata, sigue en anonimato. Lamentablemente, ese es el régimen de la impunidad, de la inseguridad que hoy vive Ecuador. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel para analizar este delicadísimo tema de la grave crisis de la justicia y todo lo que implica tener pues una justicia complicada, Lorena, con tantos escenarios que nos hacen muy difícil. Porque definitivamente esas revelaciones de Anderson Boscán nos han puesto los pelos de punta. No, y las recomendaciones, doctor, y análisis que usted realiza nos ayudan a orientar a la comunidad en un tema tan, pero tan difícil delicado de entender a ratos. Muy gentil por habernos acompañado esta mañana, doctor. Gracias. En tiempo de balotaje, ya los 2 candidatos finalistas hablan de seguridad y empleo. ¿Ya? Bueno, hay que agregar que faltaría el tema de la salud, educación, vivienda, pero aparte de eso, no nos dicen cómo se va a implementar un plan de seguridad, ni a qué tiempo, ni cuánto va a costar. Y en el tema de empleo, no nos dicen tampoco cuáles son los mecanismos, porque mientras no se trabaje, y reitero, en tratar de rescatar ese sector que es el más depauperado, de donde se sigue reclutando la delincuencia, el microtráfico, el tráfico de drogas, el sicariato, que es el sector más vulnerable de la sociedad, que son los jóvenes y los adolescentes que no tienen educación y que no tienen trabajo. Mire, tiene que trabajarse con criterios de patria en los sectores más marginados. Mientras eso no se cumpla, el Ecuador, sinceramente, va camino a convertirse en una nueva Colombia y Guayaquil, nuestra querida ciudad, es un nuevo Medellín, el Medellín de los años 80. Ojalá que nunca ocurra,
para bien de nuestra ciudad, de nuestra provincia y del país. Y le agradezco nuevamente, don Emilio, y a usted, Lorena. A usted, doctor. Muy gentil Muchísimas por gracias. atendernos. 8 de la mañana con 32 minutos.